Buenas tardes, Inge José Alejandro Pérez Velázquez. Mi nombre es Rubén Villatoro Hernández y le voy a exponer acerca de las estrategias de cambio climático manual y electrónico y de qué manera influyen en las plantas. Esto es de la asignatura de Agricultura Protegida. Bueno, las estrategias que se han venido manejando desde hace mucho tiempo es que la agricultura se ha visto afectada por factores externos como son lluvia, viento o granizo. Hasta hace muy poco tiempo que se podían controlar, pero se vio un cambio distinto debido a unas técnicas de riego, fertilización o cultivo bajo abrigo, como todos lo conocen, para manejar el clima dentro de un invernadero, que es la técnica más eficiente por el momento, es llevar a cabo cultivos bajo invernadero. Debemos tener en cuenta parámetros tan importantes como la temperatura, la humedad, la radiación y la concentración del CO2, que es la más importante. Para manejar el clima dentro de un invernadero debemos tener en cuenta, aparte de una gran variabilidad que se registra a lo largo del día, ya sea dentro o fuera del invernadero, son los parámetros tan importantes como la temperatura y la humedad. Es por ello que hoy en día se han desarrollado nuevas técnicas para el control de clima que nos han permitido depender cada vez menos de factores climáticos y que favorecen la rentabilidad de explotación, que está directamente relacionada con nuestro esfuerzo. Es decir, si nosotros producimos cultivos dentro de un invernadero, tendremos cultivos de mayor calidad, mayor rendimiento, a que lo hagamos a cielo abierto, como todos lo producen. En el interior de un invernadero hay factores climáticos que afectan de diferente forma sobre el cultivo. No todos los ambientes climáticos favorecen a los cultivos, de modo que podemos controlar de distintos puntos la variación de parámetros tales como la luz, la temperatura y la concentración del CO2. Afecta de forma directa sobre la fotosíntesis, que es algo importante para la planta realizar esta función, de modo que los procesos de respiración y división celular se ven alterados de algún modo, es decir, ya sea por demasiada o muy poca luz o sea la temperatura adecuada. De otro lado, con la aplicación de agua y de nutrientes podemos influir sobre la temperatura de las raíces y la humedad del aire, lo que implica una variación en la división y el crecimiento celular. Es decir, la planta no se va a desarrollar perfectamente debido a que no tenga la suficiente temperatura adecuada para su crecimiento. ¿Cómo influye la luz? La radiación solar es muy importante, ya que es la fuente de energía para el crecimiento y desarrollo de las plantas y es el principal insumo de la bioproductividad vegetal. Pero hay un sin embargo, que durante los meses de invierno la luz contribuye generalmente el principal factor limitante de la producción. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la suficiente luz solar que penetra dentro de un invernadero. Generalmente es el principal factor que limita las concentraciones de luz. Por lo contrario, en el verano supone un incremento de temperatura excesivo y es por ello lo que resulta importante tener constancia de la evolución de la radiación, es decir, tener un control debido a que no tengamos exceso ni poca luz. Los sensores en medida podemos utilizar un luxómetro o un waltímetro, que son las herramientas para medir la luz. Por otro lado está la temperatura del aire dentro del invernadero y de las propias plantas. ¿Cómo afecta esta temperatura o cómo influye hacia las plantas? Influye de manera directa sobre el proceso de la fotosíntesis, de modo que el equilibrio de la respiración y la transpiración de la planta se ve afectado,
que por ello se debe a las elevadas temperaturas o que excedan temperaturas de las normales, y estas llegarían a provocar pérdidas en la producción y la calidad de un cultivo. En los invernaderos, para tener una estrategia o una técnica, se utiliza la ventilación pasiva o la ventilación natural. Se realiza mediante la incorporación al invernadero de ventanas tanto laterales como cenitales, es decir, que debe llegar a un óptimo de ventilación del 30%. Es muy importante la distancia que está de las ventanas y la altura del cultivo, es decir, tenemos que tomar en cuenta qué altura llegará al cultivo que tenemos dentro del invernadero para que esto no afecte a las ventanas y sea una ventilación correcta. Existe otra ventilación, la ventilación forzada. Este es otro tipo de solución en la instalación de ventiladores helicoidales de gran caudal en torno a un sistema que sirve para evacuar zonas de acumulación de calor, es decir, en los rincones de los invernaderos pueden existir excesos de calor, y pues es donde lo van a instalar los ventiladores helicoidales. También están las pantallas de sombreo o mixtas, que hace poco tiempo se utilizaba el encalado como último método para el control de radiación solar, que daba como resultado una importante reducción de temperatura, pero hoy en día no se utilizan las mallas de sombreo, pero que requiere un manejo de controlador climático para arriba o para cerrarla en función de la humedad relativa anterior. La calefacción por aire caliente. Esto es otro de los factores que debemos de tomar en cuenta dentro de un invernadero. La corriente de aire que se produce elimina la condensación de la cara interna del invernadero y resulta ser el sistema de silencio de regulación de la temperatura, además de ser aprovechable en verano si se reemplea como destratificación. Viene lo más importante, es el CO2. Todos lo conocen como la más importante. ¿Por qué? Porque influye de manera correcta en el desarrollo de los cultivos, además del agua y de la luz. La planta requiere una concentración de 700 a 100.000 ppm para producir óptimos de calidad y de cantidad. Esto nos quiere decir que para que tengamos un rendimiento y una muy buena calidad, debemos tener en cuenta los tres factores más importantes, que son el agua, la luz y el CO2. Sin embargo, en el exterior hay un entorno a 300 pm, llegando incluso a niveles inferiores a 100 en el interior del invernadero. Factores que puedan llegar a afectar al cultivo es, por ejemplo, la fertilización carbónica, que mantenga unos niveles óptimos de CO2 en el ambiente. Esto sería para aumentar la producción del orden de un 15 a un 25%, mediante el aporte del CO2 y un buen control de ventilación. Podemos obtener niveles mínimos entre 350 y 400 pm, debido al elevado costo del CO2 que dentro del invernadero podría causar necesidades de ventilar durante el día. Nos lleva a mantener unos niveles mínimos o óptimos. Sería todo de mi parte, espero sea de su agrado. Muchas gracias, Inge.